Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos una vez más a este espacio de miércoles que el Señor nos ha regalado para que escuchemos las obras que Él hace en nuestra vida y hoy de manera especial en la vida de la invitada que nos tiene preparado para este día. Hoy nos trasladamos a Estados Unidos, ella se encuentra en Houston y quiero presentarles a nuestra invitada, ella es Margarita. Diego, buenos días Margarita, ¿cómo estás? Muy buenos días, Joana. Muchas gracias por esta invitación. Aquí estamos muy bien. Un día muy bonito, muy asoleado, muy a gusto en el clima primaveral. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, sobre todo porque eres una mujer con un carisma. Yo te lo decía antes de que iniciáramos, porque cuando compartíamos detrás de cámaras esos espaciecitos y ese contexto del testimonio, de verdad que yo era como concentrada y enfocada. Yo decía, wow, entonces qué rico de verdad que el Señor nos dé el regalo y la posibilidad de que nos estés acompañando y de que nos vayas a abrir el corazón para que nos compartas todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Amén, Joana, que así sea. Bueno, les cuento que de hecho Margarita es mamá, es esposa y su esposo, que es Diego, hace algunos meses ya también nos estuvo acompañando aquí en Testigos, nos compartió su testimonio, pero hoy vamos entonces a escuchar la versión no únicamente de cómo se conocieron y eso, sino desde el inicio. O sea, yo quiero, Margarita, que empecemos desde el inicio. O sea, cómo es tu familia, desde pequeñita tenías esas bases católicas. Sí, yo te contaba ayer, Joana, que me haces recordar un poquito de mi infancia, que de niña yo tenía muchas alergias, tenía alergia al polvo, al pelo de perros, de gato, a todo le tenía alergias. Y entonces, no sé exactamente cómo pasó, pero recuerdo que me tomé un jugo Jumex caducado o que ya iba a vencer y me hinché como sapo, me llevaron al médico. Yo te decía, en Estados Unidos y en México, pero yo crecí en la frontera, no es tan glamuroso como se escucha, es nomás caminar 10 kilómetros más. Y te contaba entonces que tenía esa alergia muy fuerte, los doctores ya no sabían cómo curarme, no me querían dar nada de comer, nada de tomar, porque no sabían la reacción que yo iba a tener. Entonces mi mamá me entregó a Dios y le dijo, Señor, tú me la diste, yo te la entrego. Y en ese momento fueron a rezar por mí 3 sacerdotes. Y cuando fueron a rezar por mí, poco a poco me fui deshinchando, desinflando y me fui curando a través todos sabemos que a través de Dios, por la oración de los sacerdotes, que hasta el día de hoy quiero mucho. Uno ya falleció y me da mucha emoción cuando los veo y pues tenemos un cariño muy especial. Después de eso, mis papás se entregaron mucho al servicio a Dios en el movimiento familiar cristiano, en Renovación, en la Escuela de Evangelización San Andrés, y su vida se convirtió en un servicio a Dios, del cual ha sido mi mayor ejemplo para yo también servirle a Dios. Yo siempre digo que lo poquito que yo hago no se compara con todo lo que ellos hacen, que son un gran ejemplo para mí. Y fui creciendo y como toda joven en mi adolescencia me aparté un poquito del camino de Dios, pero cuando llegó el momento en el que yo quise volar, me dijeron mis papás, pues te vamos a dejar irte. Yo quería algo muy extremo para esa época, yo me quería ir a Bélgica. Me dijeron, te podemos dejar ir,
pero tenemos una condición. Nosotros como papás no te podemos dejar ir de nuestra casa sin que tú tengas un encuentro fuerte con el Señor. Y yo dije, pues sí, o sea, lo que ustedes digan, porque yo me quería ir. Y fui a un retiro muy bonito que se llama Albernia, en el 2001 en Piedras Negras, Coahuila. Y así fue, me sacudieron, así como a Pablo, así como San Francisco en su época tuvo ese encuentro grande con el Señor, y me entregué muchísimo al servicio. Fue, es el retiro que más me ha tocado, en el que más me he enamorado de Dios y que más cariño, ¿cómo decirlo? En el que más nos hemos hecho amigos y hemos tenido un encuentro más profundo de todos los que he vivido hasta la fecha. ¿Cuántos años tenías en ese momento entonces? 18 más o menos. 16 años. 16. Bueno, ¿y eso qué hizo? O sea, hizo que cambiaras, adicional a que empezaras a servir más, cambiaras de opinión a no viajar o viajaste, ¿qué pasó? Sí, yo me fui 2 años después, pero antes de irme, esos 2 años fueron completamente entregados a Dios, a su servicio. Hicimos muchos más retiros, invité a muchos jóvenes al retiro, llevé el retiro a mi ciudad, a Ciudad Acuña, Coahuila, porque eso fue lo que yo le prometí a Dios. Le dije yo, este retiro me ayudó tanto a mí que yo quiero que todos mis amigos y toda la gente de mi ciudad lo viva. Y así fue, Dios me permitió llevar el retiro a mi ciudad, y ahorita ya van como en el número 50, ¿no? De retiros, ya muchísimos. Lograron ir mis hermanos sirvieron en ese retiro, mis primos, mis tíos. Ahora falta nada más que vaya mi hijo Francisco. Margarita, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo 2 hermanos y una hermana, somos 4. Son 4. Bueno, tengo entendido que desde muy pequeña tocas la guitarra. Actualmente tú eres cantautora católica, pero entonces en ese tiempo antes, ¿cómo fue que, pues, que empezaste a tocar la guitarra y entonces a los 16 años fue que lo empezaste a tocar al servicio del Señor o cómo fue ese proceso? Desde niña me regalaban guitarras desde 2, 3 años, entonces era algo que yo quería hacer desde muy chiquita. A los 8 tomé clases y empecé a tocar, y me encantó, era lo que más hacía, tocar la guitarra, y como no me sabía canciones, pues me las inventaba, y así es como empecé a escribir. Y y después me metí a coros de niños, toqué en coros de niños, en una misa creo que era a las 10 de la mañana de niños, era padrísimo. Cantábamos todas esas canciones de Niños de Net, ¿te acuerdas? ¿Sabes cuáles son? No recuerdo. Un cassette muy viejo de los 90s, de pura música para niños. Bueno, una de las que seguro reconoces es la de Jesús Amigo. Ah, Hoy sí. te quiero contar. Entonces, eh, después de eso, pues sí, siempre estuve en coros, en algún tipo de coro. Toqué hasta con los hermanos separados, me iba con ellos y era la guitarrista. Toqué en rondallas, eh, tocaba el requinto, tenía mi traje de charro también. Y, y después de eso sí empecé a tocar en albergue, que en los retiros de jóvenes. Margarita, ¿y cómo hiciste para no enfriarte cuando tuviste esa experiencia personal con el Señor y te fuiste de viaje? Porque igual todavía estabas muy joven. ¿Cómo hiciste para en ese momento no olvidar todo lo que el Señor te había hecho experimentar y seguir ferviente en esa relación con Él? Yo creo que Dios no se olvidó de mí. Antes de irme, mi mamá me regaló el Salmo 91 y lo leía y lo leía. No entendía la mitad de lo que dice el Salmo, pero porque 10,000 hombres caen a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, no temas al terror de la noche. No eran palabras que resonaban con mi edad,
ni con mi situación de vida, pero poquito a poquito me fui encontrando se fue hilando el salmo en mi vida y en verdad Dios me protegió de muchas cosas porque estaba sin mis papás en un país muy secular que es Bélgica y, me gustaba mucho ir a misa. Al principio no hablaba nada de francés y no entendía nada. Y recuerdo que una vez fui muy emocionada, le hablé a mi mamá por teléfono y le dije, mamá, va a venir el Padre Pío. Me dice, ay, mijita, todavía no hablas francés porque el Padre Pío ya se murió. Y resulta que, que esto es en el 2002, que Sí. creo que lo iban a canonizar o beatificar en ese año. Entonces había un póster de él afuera de la iglesia y yo pensaba que iba a ir, pero no iba a ir, lo iban a canonizar o beatificar. Y me entristecía mucho cómo las iglesias estaban tan vacías, cómo la gente que iba eran viejitos y cómo la gente no tenía, si acaso les quedaba un poco de fe, era muy escasa la poca fe que tenían. Me tocaba mucho, me dolía mucho. Y conocí a una amiga que es venezolana y ella rezaba todos los días el rosario, entonces ahí nos acompañábamos en la fe, empecé yo a rezar también todos los días el rosario y pude mantenerme mis valores y Dios me protegió pues de no vivir una vida muy loca en esa En época. esa época, muy bien. Bueno, entonces cuando retornas, cuando regresas nuevamente a la casa, ¿qué misiones empiezas a tener? O sea, ¿qué te va mostrando el Señor? ¿Qué dónde te quería? ¿Qué para avivar nuevamente como esa chispa de la fe? Cuando volví, no he vuelto a casa, nunca volví a casa de mis papás. Ahora que nació mi hijo fue muy bonito porque volví a convivir con mi mamá como, pues ya no se puede como antes, ¿verdad? Pero volví a convivir con ella como madre e hija que nos faltó. Me fui muy chiquita, me fui a los 18 y fue para mí 6 semanas, de las mejores 6 semanas de mi vida. Cuando regresé, entré a la universidad y seguí sirviendo en retiros de Albernia y otra misión que Dios fue poniendo en el camino fue que un niño, justo esta semana vi una foto de él, se llama Adrián, necesitaba un trasplante de corazón y tú sabes que de jóvenes somos muy aventados y no tenemos miedo a nada. Y en esa época, que fue como en el 2004, 2005, él necesitaba un trasplante de corazón y yo estudié en San Antonio, Texas, la universidad, y él estaba como con una visa porque estaba enfermo, la verdad no sé por qué tipo de visa, pero estaba en el hospital, ya lo habían desahuciado, ya le habían dicho los doctores que, pues, que no tenía esperanzas porque no tenía $1,000,000 en el banco. Y éramos un grupo de jóvenes que íbamos todos los jueves a Hora Santa con un sacerdote que se llama el Padre Agustín y sentíamos ese fuego en el corazón, esa misión que nosotros teníamos que ayudar a ese niño. Y gracias a que el Espíritu Santo nos puso eso en el corazón, pudimos hablar con personas muy importantes, el expresidente Vicente Fox de México y con Telemundo y pudimos recaudar como $500,000, algo por el estilo. El niño le hicieron el trasplante de corazón y vivió como, ya no recuerdo exactamente cuántos años más, si 5 o 10 años más, pero vivió muchos años más, bueno, para lo que le habían dado. Desafortunadamente, cuando te hacen un trasplante, si no le das seguimiento, es muy difícil que tu cuerpo no lo rechace. Entonces el niño volvió a México y el seguimiento que le dieron no fue el que necesitó y sí murió como a los 12, 13 años por ahí.
pero tuvimos esa oportunidad muy grande de verlo vivir un poquito más y de darle a su mamá un poco más de tiempo con él y a su familia. Nosotros no, Dios a través de... Así es, muy bien, muy bien. Qué bonito ese gesto a través de la oración de intercesión y que ustedes se movieron, movidos por ese fuego del Espíritu Santo. Bueno, Margarita, tengo entendido que empezaste también otras misiones. Me decías un voluntariado de Lourdes, que también tuviste la oportunidad de ir a Jerusalén. Compártenos un poquito como de esa experiencia. Estuve en Lourdes en el año 2018 y Jerusalén 2009, mucho antes. Jerusalén, por fin, imagínate, ya más de 20 años, por fin cuando fui a Jerusalén empecé a entender la Biblia mucho mejor de lo que la entendía, así como el Salmo, ¿no? A veces tiene que pasar mucho tiempo para realmente entender la palabra de Dios o el Espíritu Santo decide, o no sé cómo, no hay una regla, me imagino. Fui a Jerusalén y lo que más me tocó es que volví y cada pasaje de la Biblia, como recorrí todos esos lugares, lo veo, lo ves, lo sientes, lo hueles y es más personal de lo que fue. Y algo que me gustaría compartir con ustedes es que dice, hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y sin embargo no se debe decir evangelios como plural, porque cada evangelio es el mismo, es la historia, la vida de Jesús, como la vivió Mateo, como la vivió Marcos, como la vivió Lucas, como la vivió Juan. Y hay un 5º evangelio que es nuestro evangelio según Joana, según Margarita, según Diego, según Francisco, que es ese caminar que tú tienes con Jesús. Ese es el 5º evangelio que yo pude vivir y que ahora sigo viviendo, que voy a vivir hasta mi último día aquí. Y eso fue una de las enseñanzas más grandes de esa experiencia. Después, en el 2018, me fui como voluntaria a Lourdes. Me dice yo fui catequista y me dice la que dirige el catecismo, me dice, tú deberías ir a Lourdes porque tú hablas francés, entonces tú pudieras ayudar mucho allá. Y pues dije, ay, bueno, está bien. Como que no estaba muy convencida y vi una película de Lourdes y dije, no, pues sí, voy a aplicar. Apliqué, 1 hora después me mandan un correo electrónico diciéndome que me aceptaban como voluntaria. Me fui y ya había tenido muchos fracasos en el noviazgo y en el 2018 ya tenía yo 33 años. Y como a los 5 días de estar allá en Lourdes le dije a la Virgen, mira, tú ya me conoces, tú sabes cómo soy, tú sabes que yo soy muy mala para escoger un buen novio que pueda ser mi esposo, que pueda ser padre de mis hijos. Entonces te voy a entregar a ti esa tarea porque yo soy muy mala y mejor tú ayúdame tú escoge por mí. Y le dije, pero que sea antes de los 35 años porque luego es bien difícil tener hijos. Así le dije, así como era, se lo dije. Y volví a Houston en agosto del 2018 y en octubre me pescaron en Radio María y me invitaron a dirigir un programa de radio. Y yo no quería porque tenía una úlcera en el esófago y no podía ni cantar ni hablar bien. Entonces yo decía, ¿para qué me quieren ahí si mi voz no sirve? Pero pues la Virgen tenía otra intención más grande y fue a través de ese programa que conocí a Diego, que ahorita es mi esposo y ya tenemos 2 años de casados.
No, no, pero compártenos detalles, ¿cómo así? ¿De cuál programa? ¿Cómo fue? O sea, compártenos que a nosotras, los hombres sí a veces pasan como más rapidito y no Por cuentan el tanto camino, detalle, pero a nosotras sí nos encantan los detalles. en tiempo real. Mira, el 14 de marzo del 2020 yo llegué a Colombia Wow. y todos me decían que no me fuera. Mi abuelita, mis papás, mis amigas, hasta Diego me decía, no vengas porque hay una pandemia. Pero pues, ¿qué es una pandemia? Nadie sabía lo que era una pandemia. Y yo nunca he tenido miedo de nada. Yo tengo muchas aventuras que te puedo contar, que dicen mis hermanos que tengo un ángel de la guarda muy grande, porque pues ya sería como para que no estuviera aquí. Y me fui a Colombia, era un viernes o un sábado. Recuerdo que el aeropuerto estaba oscuro y vacío. Nunca había entrado yo al aeropuerto de Houston y nunca lo había visto así. Yo creo que nunca va a volver a estar así como ese día. Llegué a Colombia. Diego fue por mí ahí a Barranquilla, me recibió con flores, y fueron también otros amigos de él a recibirme. Y fue uno de los momentos más hermosos, que, ay, sí llegué, no pasó nada, ¿cuál pandemia? Aquí no pasó nada. Fuimos a comer mariscos a un restaurante, no me sé el nombre, comimos bien a gusto y al lado de nosotros había otra mesa donde la gente estaba hablando de algo de una pandemia, que iban a cerrar todo, que no sé qué, y yo dije, no es puro guato, se la están inventando y nomás nos quieren asustar. No, llegamos nos regresamos al aeropuerto porque teníamos que ir a donde él vivía, que es en la mina, y nos subimos al avión, no pasó nada. Yo dije, ¿cuál pandemia? Aquí no pasa nada. Al día siguiente, el 15 de marzo, nos llaman y nos dicen, ustedes no pueden salir del departamento hasta en 14 días más porque estuvieron viajando y que hay una pandemia y que no sé qué. Y yo empecé a llorar en ese momento. Dije, no puede ser, ¿cómo que yo no puedo salir? Mi vuelo es en 10 días, yo me tengo que regresar a Houston, yo tengo que volver a mi trabajo. Pues esos 10 días se convirtieron en 6 meses y no volví a Houston hasta septiembre, el 8 de septiembre del 2020. A grandes rasgos, así fue como, como nuestro noviazgo se convirtió en un compromiso, como nos comprometimos. Él ya lo había orado, ya tenía el anillo, ya había ido todos los días al Santísimo, ya tenía preparado darme el anillo en esos 10 días. Pero como esos días se convirtieron en 10 días, se convirtieron en 6 meses, no me lo dio hasta en abril. Y nos casamos en el 2021, en enero del 2021. Bueno, lo que pasa es que de pronto va a haber un bache que quiero de pronto que precisemos en algo y es, bueno, tú dices que le pediste a la Virgencita con ciertas características, ese hombre, te invitaron a este programa, pero ¿cómo fue que se conectaron? O sea, ¿y cómo fue que sentiste y en qué momento sentiste, este es el hombre, respuesta, fruto de mi oración que hice en Medjugorje? En Lourdes. Perdón, en Lourdes. En Lourdes. Nunca he ido a Medjugorje, pero sí me gustaría. En Lourdes. No te preocupes. Pues cuando, ¿te acuerdas que te dije que tenía una úlcera en el esófago? Entonces yo estuve mucho tiempo sin salir, sin hacer muchas cosas, porque también tenía una gastritis muy crónica, tenía el Helicobacter pylori, tenía muchos problemas del estómago. Entonces yo necesitaba mucho siempre necesito mucho de Dios, pero en esa época un poco más.
y Diego hacía sus en vivos. Bueno, cuando lo entrevisté se quedó con mi teléfono y nos caímos muy bien mutuamente. Y yo recuerdo que él me dijo dónde estaba y yo vi la distancia y eran como más de 2,000 kilómetros y yo dije, nunca lo voy a conocer. Yo dije, esto es imposible. Yo pensé, podemos ser muy buenos amigos porque nos caímos muy bien. Y dice él que yo le parecí simpática, entonces él me escribía todos los días y me llamaba muy seguido. Y yo decía, ¿cuándo se va a cansar de mí? Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses. Entonces yo en oración le decía a Dios, pues, ¿qué hago? O sea, él me sigue buscando y me cae muy bien. O sea, me la paso mejor con él que con ningún otro hombre que he conocido. O sea, nos Sí. pasamos muy bien platicando, siendo amigos. Éramos solamente amigos. Y en esa época yo quería grabar una canción que se llama Sé Feliz. Y le dije, y lo invité a que colaborara conmigo. Dije, pues vamos a tener una canción juntos para que sea más divertida nuestra amistad y tener ese regalo, ese recuerdo. Y me dijo que sí, grabamos la canción, se pulió mucho la canción, se tardó como 4 meses en hacerse. Yo soy muy pragmática, me gusta hacer todo muy rápido, entonces para mí 4 meses para terminar una canción era mucho. Ahorita ya no es mucho, ahora sí me tardo más. Yo creo que ser esposa de Diego me ha tranquilizado un poquito, me ha calmado un poco. Y grabamos la canción y pues ahora qué hacemos con la canción, vamos a hacer algo con la canción. Como excusa la usamos para hacer una misión en Barranquilla y de ahí nos invitaron a Cartagena y fuimos a comunidades a platicar, a compartir nuestras canciones, la canción Sé Feliz, y, así fue como nos fuimos conociendo, como se fue, en México decimos como se fue haciendo una machaca. Listo, entonces así fue como se consolidó. De hecho, en uno de esos grupos de comunidades, yo te conocí ahí precisamente en Barranquilla, en un grupo de mujeres de fe, que ahora lo recuerdo. Bueno, entonces ahora sí saltemos al matrimonio. Entonces se casan en el 2021, en enero. ¿Qué pasa ya, ahora en esa etapa de esposos? ¿Qué no ha pasado, Joana? Yo ¿Qué no creo ha pasado? yo creo que si quieres que el programa dure 3 días, te platico todo. Lo que Dios ponga en tu corazón. Sí, sí, sí. Pues han pasado muchas cosas, todavía están pasando, yo creo que nunca van a dejar de pasar. Y como dice una canción de Shakira, que Dios nos está puliendo y, ahorita estamos en un grupo que se llama The Choice Wine, que son 7 pasos para un matrimonio súper abundante. Apenas vamos en el primer paso, que es cómo vivir nuestros votos matrimoniales, cómo honrarnos cada día con palabras que nos edifiquen, cómo respetarnos, cómo sernos fieles, porque fieles no solamente es salir con otra persona, no darnos esa exclusividad. La fidelidad va más allá, en fin, no entrar mucho en profundidad, pero estamos muy emocionados de permanecer, de estar aprendiendo a ser esposos. Tenemos 2 años, pero hay mucho que aprender. Y a pesar de que tenemos los dos una relación muy cercana con Dios, todo cambia cuando te casas. Y por alguna razón se vuelve todo más difícil hasta que te das cuenta que somos un equipo y
y que tenemos a Dios con nosotros. Entonces, Dios quiere que los matrimonios sean fuertes, sean un equipo, se apoyen. Pero el del otro lado pone todo tipo de trabas para lastimar a la pareja, para, pues para que no seamos un matrimonio súper abundante como es la meta, ¿no? de este programa, que es que lo ofrecen en nuestra parroquia. Te contaba que tuvimos el primer año de nuestro matrimonio, fue muy, muy fuerte, porque nos casamos en enero, en febrero me embaracé, nos dimos cuenta que estaba embarazada en marzo, un 5 de marzo, mira, ahorita estamos en marzo, y en abril, no, en marzo le contamos a toda mi familia en el cumpleaños de mi papá, que es el 21 de marzo, y escogimos los calcetincitos que decían, te amo, abuelo, los calcetines que decían, te amo, abuela, y me empezaron a regalar cosas de bebé, todo el mundo se emocionó, y yo me emocioné, Diego se emocionó, los dos lloramos, le dimos gracias a Dios. Y después, como al primer chequeo que te hace el ginecólogo, para que escuches el corazón del bebé, íbamos con la cámara, una cámara que tiene Diego, que es una cámara 360. Íbamos con esa cámara, íbamos con el celular, los papás más felices del mundo, y el corazón del bebé no se escuchaba. Yo nada más vi la cara de la muchacha que me estaba haciendo el eco, y no se veía muy contenta. Entonces ahí empecé a percibir que algo no estaba bien. Después me pasan un cuartito y viene la doctora, y la doctora me dice, no tengo buenas noticias. Entonces ahí el corazón se me cae, y pues me dice que el bebé, pues que no se estaba formando, entonces que no había corazón. Entonces yo dije, no pasa nada, no pasa nada, como la pandemia, no hay pandemia. Aquí se equivocaron, y dije, voy a volver en 2 semanas para escuchar el corazón de mi hijo. Algo está mal con ustedes, aquí todo está bien. Entonces, 2 semanas rezando, pidiéndole a Dios, oye, Señor, o sea, ahí está, ahí ya se formó el saquito donde está el bebé, ahí se ve donde está el feto, o sea, me acuerdo que leía la Biblia y decía, Talita cum, o sea, ¿qué te cuesta a ti? ¿Qué te cuesta a ti hacer que se escuche su corazón? A ti no te cuesta nada, tú todo lo puedes. Y pues no le costaba nada a Dios, eso es verdad. Pero no, esperamos un mes más, pero en un mes no se dio su corazón, o sea, no, ya lo que dijo la doctora era verdad, el bebé se dejó de formar, y bueno, dije, pues es que estoy vieja, ¿no? O sea, ya tengo 35 años, por eso ya no es como, por eso te dicen que te tienes que embarazar joven, me dijo la doctora, no es por eso, no es porque no es por tu edad, me dijo, esto pasa, tienes un embarazo anembrionado, eso pasa, no es por tu edad. Lo que sí era por mi edad era que tal vez me hubiera ayudado a tomar progesterona, pero eso nos dimos cuenta en otro embarazo. Y lo que también pudo ver
causado lo que me pasó fue que me puse la vacuna del COVID, la primera vacuna. Yo no sabía que estaba embarazada cuando me la puse. ¿Sería la razón o no? Pues no lo podemos saber en este momento. Y sin embargo, Dios siempre tiene un mejor plan del que nosotros podemos tener. Entonces, bueno, en abril me hicieron un legrado. Después pasaron los meses, fuimos aprendimos sobre el método Billings, nos volvimos a levantar. Yo creo que una mamá nunca se vuelve a levantar por completo porque es algo difícil, pero dentro de la medida de lo posible. Y en agosto volví a salir embarazada. Esa pérdida no fue tan difícil porque me enteré un miércoles que estaba embarazada. El jueves me fui a hacer el examen de sangre y un viernes en un Zoom, así como ahorita tú y yo, de San José, era un 19 de agosto, yo empecé a sangrar y dije, algo no está bien, algo no está bien. Y entonces estaba teniendo un aborto. Y gracias a que me hice ese examen de sangre, me di cuenta que era porque no tenía suficiente progesterona. Entonces ya me empezaron a dar progesterona desde septiembre y en diciembre me volví a embarazar. En enero nos dimos cuenta que estaba embarazada y yo no le dije a Diego hasta febrero. Yo nunca me aguanto de decir nada, pero yo me aguanté. Wow. Porque quería que todo estuviera bien. Y me esperé mucho, le dije que estaba embarazada enfrente de unas reliquias en una iglesia que se llama San Vicente de Paúl, aquí en Houston, y no se emocionó, y yo estaba bien emocionada, porque pensaba que otra vez lo íbamos a perder. El 11 de noviembre, el 11 de febrero, que es el día de la Virgen de Lourdes, escuchamos su corazón. Wow. Para gloria de Dios. Y ahorita ya está dormido el niño. Mañana cumple 6 meses, perdón. Y también tuve sangrado en el embarazo, una semana. Tuve reposo, pero está vivo, pero nació y ahí te das cuenta donde la vida no te pertenece a ti ni me pertenece a mí, sino es solo de Dios. Y por más que la ciencia quiera decir que inseminación in vitro, por más que la ciencia haga de las suyas, aunque la ciencia le pertenece a Dios, Dios es el verdadero creador de la vida, por más que queramos jugar nosotros a ser dioses. Y algo que me dijo una amiga, me dijo, Margarita, nunca uses métodos anticonceptivos. Yo los usé y por eso no puedo quedar embarazada. Me lo dijo llorando. Hasta la fecha yo nunca he usado métodos anticonceptivos. Mi método anticonceptivo antes de casarme fue que nunca tuve relaciones con Diego. A pesar de que estuvimos 6 meses en pandemia juntos, nunca había vivido con un novio. Me tocó con él, pero porque no hubo de otra. O sea, yo no me podía ir a ningún otro lugar. Y entonces, si tú me estás escuchando hoy, el mejor método anticonceptivo es el servicio a Dios. ¿Por qué digo el servicio a Dios? Porque cuando tú le sirves a Dios, te va a dar vergüenza fallarle a Dios y no vivir en gracia. Entonces, esa es la mejor motivación para estar en gracia con Dios
y no hacer cosas que te puedan dañar como mujer, como novia y como futura esposa. Bueno, Margarita, yo Eh, tengo una pregunta en este punto que dices en el servicio a Dios. ¿Hubo algún momento de ese proceso donde tuvieron estas dos pérdidas de los hijos en que tuvieras la tentación de pensar, pero ¿por qué si estoy sirviendo? ¿Por qué me ocurre esto? O sea, ¿en algún momento pensaste eso o en algún momento los médicos o algún diagnóstico te dijeron no vas a poder tener hijos? no, no, nunca renegué. Yo sabía que si iba a ser mamá, iba a ser mamá. Y que si no iba a ser mamá, pues no iba a ser mamá. Y yo sabía que yo ya era mamá porque yo ya me había embarazado, porque desde el momento de la concepción tú ya eres mamá, aunque tú no cargues a tu bebé. Y, y entonces una consagrada, la que escribió la de Jesús Amigo, me llamó de Roma y yo dije, wow, una persona muy importante me está llamando de Roma, que escribió una canción bien bonita, o sea, de mis favoritas, y me está llamando para consolarme, para decirme, tu hijo está en el cielo, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras si esa es la meta de todo papá? La meta de todo papá es que tu hijo llegue al cielo. La meta de toda esposa, de todo esposo, es que tu cónyuge llegue al cielo. Entonces, si ya llegó, ¿por qué te afliges? ¿Por qué? O sea, así como le dijo Jesús a María Magdalena, ¿por qué lloras, mujer? O sea, Jesús no estaba muerto, estaba en el cielo. Había resucitado. Entonces, ¿por qué entendí entonces otra verdad? Porque puedes escuchar la verdad, pero si no la vives es difícil entenderla. Así es. Bueno, yo quisiera en este momento pedirte el favor, si nos quieres compartir esa canción que precisamente el Señor sembró en ti en esos momentos, que tengo entendido que no la has grabado, pero que nos compartas un pedacito de lo que significó ese proceso que viviste de la mano del Señor y que le puede servir a muchas Claro que sí. mujeres también. Claro que sí. Te la voy a cantar, se las voy a cantar. Dice, no estaba lista, pero en mi vientre llevaba un regalo. La noticia esperada provocó tanta alegría, ese amor me sorprendía. Y llegó el gran día, estaba llena de emoción. Pronto mi rostro cambió, mi sonrisa se borró. No esperaba ese dolor, pues mi niño no se formó. No podía ser verdad, el dolor quería evitar, como en la tumba vacía sus latidos no se oían, pero nadie calla esa voz que dice: yo soy la resurrección. En el cielo vive hoy y al Padre regresó. En el cielo vive hoy.
Muchísimas gracias, Margarita. Y yo quisiera de verdad que nos unamos en oración para que el Señor te permita grabar esa canción y que pueda llegar a muchas personas que les pueda dar mucha esperanza, que les pueda dar mucha esperanza en esos momentos de dolor, de sufrimiento, de no entender el por qué y el para qué. Entonces, ojalá que la puedas grabar muy pronto. Si Dios quiere, claro que sí. Y Bien. yo pienso que sí quiere porque yo ya me había olvidado que la había escrito. Y entonces ayer platicando contigo me acordé. Sí me gustaría compartirles que mi esposo Diego también escribió una canción y me gustaría leerte un poquito de ella. No te la voy a cantar, pero él me la escribió a mí, que sé que, pues, ya digo a mí, ¿verdad? Pero yo creo que a todas las mujeres que han tenido una pérdida, dice: mujer, sé que estás cansada de llorar, no hay palabras que te puedan consolar. Aunque sientas ganas, tú no te puedes marchar por esa vida que no se logró continuar. Esa vida que se fue no es culpa tuya. No hay respuesta para todas tus preguntas. Muchas veces pensamos que es nuestra culpa que perdimos al bebé, me puse la vacuna del COVID, no estuve en reposo, todo puede pasar por la mente. Yo te cuento lo bonito que es nuestra fe. La vida no termina con ese nombre que se fue. Con este canto abramos nuestro corazón de sanarnos con las palabras del amor, la mejor medicina para todo este gran dolor. Dejemos que la herida se suture al ritmo de esta canción. Bendita la gracia de un día ser papá, bendita gracia de vivir la maternidad, bendita forma para dejarnos amar, bendito el camino que me acercó a ti y que un día fue dificultad. Abismo profundo que llega al fondo de mi corazón, herida honda que partió nuestra vida en dos. Sé que no hay palabras que expresen todo el dolor, solo este canto que es un lamento hecho canción. Esa, esa es otra canción entonces que todavía no se ha grabado. Esa sí está grabada. No sé si está grabada. Ah, bueno, Esa sí está precisamente grabada. a esa Entonces, pregunta iba, que nos compartas las redes o los lugares donde pueden escuchar no solo esta, sino todas las canciones, porque es que los dos son cantantes. sí, sí, sí. Esta canción, aquí la tengo en MP3 y el video, luego, si quieres te lo pongo, pero no sé cómo. Te digo que no soy muy buena para la tecnología. Pero el 24 de marzo va a estar en todas las plataformas digitales bajo el nombre Nuestra Bendición. Y el corito dice: siempre, siempre, nuestra bendición. Siempre, siempre, nuestra bendición. Cuando veo al niño a veces le digo: tú eres mi bendición, pero es una bendición todo lo que nos pasa. Y el niño que está en el cielo es una bendición porque al Padre regresó, porque allí es donde pertenecemos, porque aquí donde estamos es un peregrinar y nuestros bebitos del cielo se la están pasando más a gusto que el mío aquí, porque la noche ya lo queremos pasar a la cuna y el pobrecito está sufriendo ahorita con eso de que Con ya es esa hora de... transición. Y yo también sufro y Diego también sufro y bueno, ya nada más me pongo a pensar, primero va a ser esto, luego van a ser que va a entrar al colegio, que, ay, bueno, todo lo que va pasando, ¿no? Así es, los asuntos de cada etapa. Sí. Margarita, yo te quiero agradecer de todo corazón. Ah, bueno, no nos dijiste entonces cómo los, o sea, El cómo los... 24 de marzo puedes escuchar esa canción, Nuestra Bendición, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales bajo el nombre de Diego Pavón, que es el nombre de mi esposo. Si quieres escuchar mis canciones, bajo mi nombre, Margarita Diego, en YouTube y en las plataformas digitales.
Por ahí tengo unas cancioncitas de niños, si eres mamá, tengo 3. Una que se llama Ya no seas tan enojón, es para el papá. Ya no seas tan enojón, papá. Se le escribió a mi papá. Otra que se llama Con María, y que es la rutina que tiene un niño en el día y todo lo que puedes hacer, todo lo puedes hacer con María. Qué bonito sería platicar con María, estar a su lado, comer un helado bien apachurrado. Y otra es, se llama ¿Sabías tú? Y ¿Sabías tú? Es un mini querigma de quién es Jesús, ¿verdad? Para niños. Súper, qué chévere, Margarita. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado, por habernos abierto el corazón, por compartirnos todo lo que aquí se dijo y bueno, a escuchar las canciones. Joana, gracias por invitarme. Hacía mucho pues desde que soy mamá y todo, desde que te casas, tu vida cambia un poco. Entonces hacía mucho que no platicaba de la música ni compartía, así que me sacaste un poquito de mi rutina. Gracias por dejarme compartir este testimonio que en lo personal pues todavía me hace llorar. Y si tú estás escuchándome y estás pasando por algo similar, no te desanimes y siempre de la mano de Jesús y María, diles que te guíen a ese camino, a ese para qué. Por ejemplo, a mi esposa y a mí nos gusta escribir canciones. Entonces, así es, ese es nuestro refugio, nos refugiamos escribiendo canciones de lo que nos pasa. Entonces, ¿cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu don? ¿Qué puedes pintar? ¿Qué puedes escribir? Entonces, rézalo mucho, no te desanimes y acuérdate que Jesús es el autor de la vida. Y más importante que todo, no dejes de rezar para que, si es la voluntad de Dios, tu hijo nazca. Y que te vaya formando como persona y cuidar tu matrimonio para que seas una excelente mamá y para que seas una excelente esposa o esposo. Amén. Muchas gracias, Margarita, por este consejo. Antes de que nos despidamos, yo te quiero pedir un favor, que elijas uno de los colores, por favor, que tengo aquí al fondo. Ese azulito aqua que está a tu derecha. A tu derecha, a mi izquierda. O sea, a este lado. El de arriba. Ese. Muy bien. Listo. Génesis 28:15. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas. Génesis 28:15. Muy acorde a lo que nos decías, que no te daba susto muchas aventuras, y ahí está el Señor diciéndote, por donde quiera que vayas, Margarita, yo voy a estar contigo. Gracias, amén. Génesis 28:15, yo estoy contigo por donde quiera que vayas. Amén. Así es. Te mando un fuerte abrazo, un abrazo para tu esposo, para Diego, un abrazo para tu hijo, Francisco, ¿cierto? Sí, Francisco. Para Francisco. Dios los bendiga, un abrazo muy, muy, muy grande y un abrazo también para todos quienes nos estuvieron acompañando. El Señor los bendiga y, si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.